Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre la película Iron Man. Esta es la tabla de contenidos, introducción. Mi nombre es Larisa Cabaza, la que está exponiendo en este momento. La película Iron Yahweh muestra a un grupo de mujeres dedicadas y valientes en entorno desfavorable por la lucha de sus derechos de voto. Eso transcurre en el siglo XX. Para que esto ocurriera, tuvieron que pasar una serie de abusos. La película muestra cómo Alice Paul y Lucy Burns, quienes son las activistas que comienzan el movimiento sufragista en el que utilizan estrategias pacifistas, diversas tácticas, protestas y diálogos, y estrategias para alcanzar esta igualdad y así conseguir la validación del voto de la mujer. Siendo una película basada en hechos reales, nos gustaría analizar el contexto en el que se desarrolla este movimiento que busca la igualdad de derechos para las mujeres. Ahora comenzaremos con los argumentos. Mi nombre es Enzo Piñatelli Carrión y hablaré del primer argumento. Revolución del movimiento feminista estadounidense. En la película Iron Joy with Angel está basada en la lucha de las mujeres para que puedan ser parte de la sociedad en su plenitud, ¿no? Ya que no eran considerados como personas como tales, sino eran como un objeto o en algunas ocasiones como un accesorio del hombre. En síntesis, su labor está basado en la vida familiar, es decir, cuidar la casa, los hijos, cocinar, etc. Todo esto dejando al descubierto que la mujer tenía un rol mínimo dentro de la sociedad. Por ello, en esta película se toma como base para la revolución del movimiento feminista estadounidense de comienzos del siglo XX. Por otro lado, Ángeles con mandíbulas de hierro apuesta por mostrar de forma directa las grietas que en parte seccionaban el interior de la categoría, poniendo en cuestión su uniformidad y de cierta manera su estabilidad. Hay varios conflictos dentro de esto, pero los tres principales son la generacionalidad, la clase y la raza, ¿no? Presentes a lo largo de la conciliación del movimiento feminista. En primer lugar, el problema generacional. Es inevitable no solo en el feminismo, sino en cualquier movimiento sociopolítico que se encuentre resistencias a los cambios por cierto temor al retroceso. El enfrentamiento entre la NAWSA y el National Women's Party de Alice Paul ocupa un lugar determinante en la narración, llegando a un punto de reconocimiento común que cierra las heridas abiertas a lo largo del film. Siguiente, por favor. Muy bien, yo voy a hablar sobre el argumento número 2. Mi nombre es Alejandra Barrantes Malpartida. Y en este argumento quiero tocar el tema de la estructura social, que en aquella época era bastante dominante, en la cual la mujer no gozaba de autonomía. En la película vemos a un grupo de mujeres que se enfrenta a una estructura social dominante, en donde su presencia no es tomada en cuenta en diversos escenarios, y principalmente en la esfera pública. La historia de esta película, y en realidad no se trata solo de la historia de la película porque está basado en hechos reales, se desenvuelve a inicios del siglo XX, aproximadamente en el año 1910. En estas épocas, como ha comentado mi compañero, la mujer estaba confinada generalmente al área doméstica y no tenía ninguna relevancia para la vida civil y política. Por lo tanto, por más de que la mujer era considerada una ciudadana y gozaba de los derechos que esto implicaba, no tenía el derecho a votar. Es por esta razón que la lucha por el sufragio de las mujeres es la bandera de Alice Paul junto a otro grupo de mujeres que la acompañan en esta lucha por conseguir el reconocimiento a lo que demandaban, no solo como sufragantes, no solo por el hecho de votar, sino respecto también a lo que está detrás de esta decisión. Es el hecho de ser consideradas como sujetos de libertad y autonomía individual, no posesiones, sino personas que tienen capacidad crítica, personas que piensan por sí mismas y tienen la capacidad de tomar una decisión en cuanto a la política y democracia corresponden. E incluso tener una opinión fuera del ámbito político, ¿no? Ya que en aquellos tiempos ni siquiera la capacidad de opinar era considerada legítima para la mujer en su vida privada, no solamente en las esferas públicas. Um, Existen dos casos que evidencian estas posturas del universo masculino frente al papel de la mujer en la sociedad. El primero se muestra en la marcha pacífica que emprendieron cientos de mujeres para hacerse oír y exigir reconocimiento. Este fue un desfile y en cierto punto de la marcha, unos hombres en su rol
dominante rechazan esta acción y reaccionan de manera violenta saboteando la marcha. Estas personas no podían concebir el hecho de que el orden natural sea dañado, o sea, el orden natural, ¿no? Y viendo esta situación, decidieron actuar violentamente para dejar su postura bien clara, que ellos no iban a aceptar que el orden natural debía ser afectado. En el segundo caso encontramos a Emily, que es la esposa de uno de los senadores de Estados Unidos. Esta situación se da en un ámbito doméstico y nos muestra estos roles bastante comunes en la sociedad. Encontramos el rol de jefe o proveedor y por otro lado el rol de sumisión, en donde claramente el hombre es el jefe del hogar y la mujer es la sumisa, obediente, que se limita solo a lo doméstico. Pero hay un punto de quiebre en esta figura que vemos en la película, cuando Emily, la esposa de este senador, decide tomar acción e involucrarse en temas políticos. Y en respuesta, el esposo decide recordarle cuál es su posición en la sociedad y en su familia. De esta forma, pues decide amenazarla con quitarle a sus hijas si es que no hacía lo que le correspondía. Entonces vemos cómo en estos escenarios y en otros ejemplos que se muestran en la película, se evidencia esta sociedad tan dominante, patriarcal, que no le da espacio a la mujer para desarrollarse, para levantar su voz y para decir lo que piensa. Ahora mi compañera va a hablar sobre el siguiente argumento. Ok. Mi nombre es María Alejandra Chávez Paucar y voy a hablar del argumento 3, que es la continuación del tema que acaba de decir mi compañera, que es un tema bastante particular. Y el tema es sobre el voto a favor del sufragio femenino, que era considerado una amenaza para distintas esferas públicas y políticas. En este argumento vamos a hablar del antes y el después, de cómo es que primero las mujeres simplemente tenían la idea de que de repente querían opinar, de repente querían votar, pero no sabían cómo llevar todas estas ideas a algo mucho más constructivo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hablar del contexto de la película, de Aaron Young, y pues vamos a hablar de Alice Paul, que ella es la protagonista y es la que se encargó de liderar a diferentes mujeres de su alrededor, de su contexto. Podían ser sus amigas, podían ser sus vecinas o cualquier mujer que ella creía que podía de repente explicarle sus ideas, porque de repente no era era igual de temerario hablarle a una mujer promedio sobre unas ideas así, igual que hablarle a un hombre, porque ellas tenían unas ideas bastante pues machistas. Entonces ellas creían de que de repente si escuchaban algo en la calle o si escuchaban que una mujer de repente quería pasarse de su rol de mujer de hogar, entonces ellas podían explicarles a sus esposos fácilmente, y entre ellos pues se pasaban la voz y decían, mira, tienes que controlar a tu mujer. Entonces Alice decide tomar un cambio mucho más radical después de que pues haya visto de que simplemente no basta con pensar o con querer opinar, de decir, mira, yo quiero de repente tomar un voto, ¿no? Pero entonces ella decide hacer algo más radical y quiere hacer un plan junto con sus amigas y compañía para mostrarle, ¿no?, una queja a la Asociación Nacional de Sufragio de Mujeres de América. Y pues ellas, con toda la esperanza y la fe del mundo, creyendo de que estas mujeres, si era una asociación, iban a tomar pues iban a cuidar sus espaldas, ¿no? Iban a respaldar en sus ideas, iban a de repente darles alguna solución a su disconformidad. Y pues ellas les explican, les dicen, mira, yo me siento disconforme con el trato que me estás dando, no me estás tratando como una ciudadana, me estás tratando como si yo fuera simplemente un adorno que debe estar pues en su casa noche y día, ¿no? Entonces, después de explicarles todas estas cosas, ellas se dan cuenta de que esta asociación simplemente de repente se llama Asociación de Mujeres, pero está controlada por alguien mucho más grande, que está controlada por hombres.
y pues simplemente las toman como si fuera un capricho y como si estuvieran aburridas. Entonces no les hacen caso y Alice decide formar y tomar una decisión mucho más radical y con sus amigas deciden formar el Partido Nacional de Mujeres. Y pues aquí es donde ellas ya toman decisiones por sí mismas porque es asociación y es un partido que ellas mismas han creado y pues ellas ya ven de que pueden tomar sus propias decisiones, que am, pueden avisarle a otras mujeres sin el temor de que de repente les vayan a decir algo porque tienen un respaldo económico. Y todo esto lo hacen trabajando, de repente de alguna forma se buscan o en algunas marchas o deciden recaudar fondos, que también esta asociación, que se supone que debe ser la que está como vigilando su trabajo, pues les dice de que ese dinero no les corresponde, aunque ellas hayan usado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, en este partido ellas organizan diferentes marchas y salen a la calle y también ponen a muchas personas incómodas y crea mucho conflicto porque ellas estaban en mitad de esta opresión y del silenciamiento y pues ellas se humillan para poder pues mostrar sus ideales y para que se vayan a cumplir y todo esto se vuelve mucho más radical y se vuelve un tema mucho más fuerte y mucho más serio, ya que empiezan a tomar uno de sus derechos humanos, porque las empiezan a humillar, las empiezan a maltratar psicológica y físicamente. Y de esto va a hablar mi compañero en el argumento número 4. Bueno, mi nombre es Víctor Espinosa y yo les voy a hablar sobre el argumento número 4, el cual el tema es el abuso, machismo y corrupción en el Estado. Bueno, como ya fue mencionado por mi compañera Alice Paul y Lucy Bronze, que fundaron el Partido Nacional de la Mujer, fueron arrestadas de manera injusta mediante difamaciones por parte del Estado. Ya de por sí el Estado era un sistema machista al cual no le convenía ni querían que otorgarles el derecho al voto a las mujeres, ya que sus puestos podrían correr riesgo en las próximas elecciones. El contexto de esta situación se da en aquella época cuando Estados Unidos entró en guerra contra Alemania, lo que no significó un obstáculo para el Partido Nacional de Mujeres, pero para el Estado sí una oportunidad de silenciarlas, imputándoles crímenes que jamás cometieron. Un grupo de manifestantes junto a Lucy Bronze decidieron de forma pacífica pararse por horas en las puertas de la Casa Blanca, con carteles que promovían su causa y banderas de su partido, lo que para la población machista significó una traición contra la patria, y las atacaron física y verbalmente como solían hacerlo siempre. Además de jamás haber recibido protección por parte del Estado, cosa que era su derecho totalmente, fueron arrestadas injustamente por el delito de obstrucción peatonal, lo cual era, eh, lo cual era totalmente falso. Una vez en la corte, decenas de mujeres atestiguan a favor de, de Lucy Bronze y sus compañeras, lo que no fue suficiente, porque de igual manera el juez las declara culpables, pero tenían la oportunidad de pagar una multa de $10 y ser liberadas, lo que a Lucy Bronze le pareció totalmente injusto, ya que ella no había cometido ningún delito. Entonces decide aceptar no la culpa, pero sí aceptar lo que se le está imputando, ya que no pensaba pagar ni un solo dólar. Entonces fueron enviadas a prisión durante 6 meses, donde no respetaban sus derechos y les daban castigos inhumanos y comida casi incomestible. Alice Paul no quería dejar solas a sus compañeras en prisión ni quería dejarse intimidar por el Estado, lo que la motivó a ella y a un grupo más de mujeres a seguir protestando y pararse de igual manera en las puertas de la Casa Blanca, lo que también la condujo a prisión junto a sus compañeras. Alice, al ver las injusticias que se vivían en prisión, se vio obligada a defender sus derechos y reclamarles un trato más humano, a lo que los guardias se negaron y entonces se presenta una situación en la que estaban haciendo actividades en la cárcel, estaban tejiendo y hacía demasiado calor y no había ninguna sola ventana abierta, no había ningún tipo de calefacción ni nada de eso.
todas las mujeres estaban muriendo de calor, a lo que Alice les pide por favor que si pueden abrir una ventana o algo, y se niegan totalmente. Y bueno, se ve la obligación de romper una luna para que así puedan entrar aire y no se mueran de calor, y por dicho motivo hace que los guardias la aíslen en una celda aparte, a lo que Alice toma una postura de huelga de hambre, lo que preocupa a las autoridades, ¿no? Porque no querían que una persona se muera de hambre en sus cárceles, ya que eso dañaría su imagen. Entonces la someten a un tipo de alimentación forzada en el que le meten un tubo por la boca y la alimentan de forma violenta, metiéndole claras de huevo, lo que iba poco a poco enfermando a Alice, ya que vomitaba constantemente. Bueno, los medios de comunicaciones se enteran de estos abusos y lo dan a conocer a la población. Y lo que lo que pone a los políticos contra la espada y la pared, ya que esto afectaba considerablemente la imagen de su gobierno. Entonces tomaron la decisión de liberarlas. Bueno, eso fue todo por mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Como argumento número 5, mi nombre es Larissa Cabaza. Hablaré sobre el pensamiento machista de algunas mujeres, a pesar que ya estaba viendo esta lucha. La lucha por el sufragio femenino en Estados Unidos abarcó varias etapas y protagonistas. Asimismo, dadas las características de dicha nación, adoptó diferentes matices en las distintas regiones y momentos. En la película Iron Yahweh, como se puede observar, que el proceso para llevar el voto no fue fácil, ya que de acuerdo con los hechos que hubieron en la película, tuvieron que pasar varias luchas, no solo físicas, sino también fue mentalmente fuerte para las mujeres, y las condiciones de las mujeres que afrontaban varían notablemente. Si bien este tipo de activismo femenino fue un éxito, fue muy largo y debió haber sido innecesario, ya que se deben tener los mismos derechos para hombres como para mujeres, y no debe haber discriminación por género ni raza. A pesar de todos los hechos que ocurrieron en esta época, también se puede observar que aún había mujeres que tenían pensamientos un poco machistas y se justificaban en no tener los mismos derechos que los hombres. Y esto se puede observar claramente, como ya mencionó mi compañera, en Emily, en que cuando Alice le comenta a Emily sobre temas políticos y ella le responde como que no le corresponde esos temas, que son de hombres, y asiente cuando su esposo dice que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes para hablar sobre estos temas, degradándonos muy fuertemente. Y si bien con el transcurso de los hechos ella cambia de mentalidad, aún quedan muchas mujeres con este pensamiento y hace que el proceso sea un poco más difícil para todas. Bueno, y finalmente queremos resaltar algunos puntos importantes del análisis que hemos realizado de esta película en particular. Primero, la mujer no gozaba de autonomía ni en el ámbito político ni en el privado, como hemos explicado anteriormente. Las mujeres no eran consideradas como personas que podían ejercer una crítica o una opinión respecto a X temas, tanto en las esferas públicas como de su vida personal. Vemos una tensión latente entre la estructura y la sociedad, y esto se evidencia, por ejemplo, en una de las escenas de la película cuando Alice con este grupo de mujeres que apoyaban la causa tienen un diálogo con el presidente para pedirle que éste hable sobre el tema del sufragio al Congreso, pero en ningún momento el presidente toma una posición frente al tema, ¿no? Sino todo lo contrario, él presenta excusas haciendo referencia a que hay temas mucho más importantes que el Estado debe abordar, como por ejemplo en ese entonces la reforma arancelaria. Pero cuando el presidente dice esto, Alice Paul le pregunta y le dice, ¿cómo usted puede discutir de esta reforma cuando no todos los ciudadanos pueden votarla? Entonces aquí vemos un caso de tensión entre estructura y sociedad,
cuando el presidente habla sobre un tema que le corresponde a toda la nación, pero es relativo porque realmente no toda la nación es parte de el hecho de que esto pueda suceder, ¿no? Las mujeres no tenían la opción de votar por esta reforma, entonces aquí hay una clara tensión entre la estructura y la sociedad. Vemos una resistencia al orden establecido. Obviamente el hombre, la sociedad o la estructura dominante, no estaba dispuesto a aceptar el cambio, a aceptar esta transformación que las mujeres estaban exigiendo. Y vemos también una resistencia por el otro lado, ¿no? Hay resistencia por ambos lados, pero la resistencia que vemos por el lado de las mujeres que buscan que su voz sea escuchada, pues tienen más oposición. Ellas tienen mucho más oposición frente a esta situación. Y finalmente, la mujer, como ya hemos dicho, ¿no? Era considerada como un objeto, un accesorio, simplemente destinada para actividades banales o actividades domésticas y no más allá. Sin embargo, vemos cómo esta revolución, cómo este movimiento, cómo este hecho marcó la diferencia en la historia, ¿no? En la historia de los Estados Unidos, pero ha sido también una colaboración para que la historia de la vida de muchas mujeres cambie, ¿no? Creo que esto ha puesto, esto junto con muchos otros hechos históricos de personas y activistas y personas que decidieron alzar su voz, han marcado la diferencia para la sociedad en la que vivimos hoy. Y aunque hoy en día este pensamiento dominante y patriarcal y machista todavía es latente, todavía está presente, vemos que el hecho de que personas decidan levantar su voz y decir que algo no está bien, que algo no es correcto, puede hacer la diferencia y definitivamente nos anima a seguir luchando por lo que uno cree que es correcto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido nuestro análisis de esta película. Muchas gracias por su atención y estas son las referencias de nuestro trabajo. Gracias.